Muy bien. Entonces, el asunto es que existen dos formas de conectarse con la eternidad, de entender lo que es la eternidad, y la primera es el predestino y la segunda es el envío. Entonces, el Señor Jesucristo vino a la tierra, les pregunto a ustedes, es más fácil entenderlo así. ¿Él viene con predestino o con envío, el Señor? Con envío. Con envío, exactamente. Él vino a morir, Él vino a salvarnos y Él volverá con otra función. Nosotros podemos decir que hemos venido con un predestino, es decir, que tenemos varios objetivos que ir cumpliendo, ¿no? Esa es una diferencia entre el predestino y el envío. Juan, en cambio, fue a dar testimonio de la luz. Y una vez cumplido eso, una vez que dio a luz el cumplimiento del envío para el cual fue eh, direccionado, entonces ya su papel aquí en la tierra se acabó. Miren que el Señor Jesucristo cuando cumple y dice hecho está, estamos hablando de la edad de 33 años. Decía yo que en el capítulo 1, versículo 6, dice claramente acerca del profeta. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahí está, enviado. Hubo un hombre enviado de Dios. Interesante, ¿no? Porque apóstol significa enviado. Apóstol es enviado, apóstol es el que envía para enviar. Entonces, aquí vamos a entender que el propósito de Juan era profético porque dice que vino a dar testimonio. Este vino por testimonio. ¿Se acuerdan que el testimonio es la profecía y un testigo es un profeta? Para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí está dando la explicación teológica y en fin. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como la gloria del unigénito, el Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí vamos a hablar acerca del testimonio de Juan. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, aquí se entiende el origen del profeta. El profeta tiene claro el panorama de dónde vino. Él dice, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está hablando en tiempo pasado. Dice, el que viene después de mí, mire cómo domina el tiempo el profeta. Viene después de mí, futuro. Es antes de mí, pasado, porque era primero que yo, mucho tiempo atrás. Es decir, casi no habla del presente, abarca toda la conexión del pasado, presente, futuro. Ese es el profeta. Entonces el profeta es enviado con un objetivo específico. ¿Y cuál es el asunto? Que a las tinieblas no le conviene que este tipo de ministros anden por ahí sueltos. No le conviene de ninguna manera que un profeta que tiene el ojo abierto, que sabe de dónde vino, qué es lo que hace y a dónde va, y con un solo pensamiento esté caminando por ahí. Entonces mire la certeza de Juan cuando dice, yo les digo todo esto porque el que viene después de mí era antes que yo. Y por él fueron hechas todas las cosas. Es decir, que él tenía la capacidad de bajar no solo la verdad presente, sino la verdad eterna. Eso es un concepto muy importante que tienen que descubrir los profetas. El profeta conoce la verdad eterna, no solo la verdad presente. Y eso no le conviene al enemigo. Porque el profeta que conoce la verdad eterna va a entender lo que es la gracia. El profeta que conoce y va a poder predicarla. El profeta que conoce la verdad eterna va a entender lo que es el propósito de una persona que vino con una encomienda, con varias encomiendas. Entonces, el profeta de oficio va a darse cuenta que más allá de los errores, más allá de las dificultades de las personas que están sumándose cada día al despertar en el cuerpo de Cristo, está el propósito de Dios. Y para eso hay que aplicar la gracia, porque sin gracia nadie podría aplicar este plan. Entonces, la verdad eterna nos habla, por ejemplo, de un Saulo de Tarso,
quien a pesar de ser un asesino de la iglesia, era el escogido de Dios. Y entonces Dios tiene que mandarle a donde un profeta, porque el profeta es el que le desarma, le quita eso. Quien intercede según la tradición era un hombre que oró por él, y este hombre Ananías le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y luego Saulo se reúne, se rodea de una serie de personas. Recuerden que una compañía profética, los hermanos le dicen así, te van a atar cuando vayas a Jerusalén. Es decir, esto es lo que te va a pasar, y esto va a suceder y todo lo demás. A lo que quiero ir con respecto a todo este conocimiento que sí tienen los profetas es que el profeta tiene la capacidad de poder ver el pasado, el presente y el futuro, el profeta de oficio, y eso de ahí le va a poner, repito, en serio riesgo a las tinieblas. ¿Por qué? Porque al ser el profeta una persona enviada y no solo predestinada, va a tener como objetivo eh, romper todo lo que es el obstáculo del presente para poder encarrilar a las personas al futuro. Por eso el que activa el ministerio normalmente de todas las personas es el profeta. El profeta es el que tiene la capacidad de desatar los lomos de los reyes. El profeta es el que tiene normalmente la capacidad de darle una palabra a una persona para que se direccione y para que llegue al destino que Dios quiere que esta persona llegue. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Ahora, vamos a ver el asunto del profeta Juan. Él cumple el testimonio, dio el testimonio acerca de la luz, dijo que el Señor era quien era, lo anticipó, porque es un protocolo también real que tiene que ir un profeta antes del rey, en este caso del Señor Jesucristo. Y cuando él cumple el asunto y empieza a declarar según su don, no quiero que esto se malinterprete, pero cuando él empieza a declarar según su don la falta de Herodías, le cortaron la cabeza, simple y sencillamente porque él fue enviado para otra cosa. ¿Me explico? Juan fue enviado para dar testimonio acerca de la luz, y era testigo del Señor Jesucristo. Y claro, como era profeta y como era lo que era, entonces empezó a hablar, y ahí es en donde viene la primera conclusión. El profeta tiene que ser muy prudente, porque aunque el profeta puede ver muchas cosas, al profeta no le conviene decir muchas cosas. Es decir, yo creo que no estaba dentro del plan de Dios que Juan muera decapitado por la tristeza que tiene el Señor Jesucristo luego cuando recibe la noticia. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, el profeta tiene que ser absolutamente prudente. Una de las sazones, de las cosas que le falta al profeta, y lo he visto en infinidad de ocasiones, es que el profeta corre el riesgo de, siendo neotestamentario, ser mal administrador de lo que se le da, es decir, no tiene la capacidad de refrenar lo que tiene que decir cuando tiene que decir. Y ahí uno podría decir, ¿tenía o no tenía que Juan el Bautista hablar como le habló a Herodías? ¿Sí o no? Yo creo que más bien hubiera podido utilizar, miren un ejemplo de prudencia, es Natán. Ese profeta sí le dijo lo que le tenía que decir a David, pero se lo dijo de otra manera. Es decir, imagínense si Natán entraba delante de David y le decía, tú lo que eres un maldito que has hecho esto en contra de Urías y te tienes que morir, tú te tienes que ir a freír. Entonces David, que tenía pocas pulgas, se lo mandaba a cocinar también a Natán. ¿Puedo Entonces, hacer una pregunta? sí, Perdone porque si no se me olvide, tiene que ver con eso que está exponiendo ahora mismo. Entonces, ¿no sería también esta pérdida o este desvío o esta imprudencia de él en cuanto al dominio propio o saber qué decía o cuándo lo decía o cómo lo decía? Porque si en tanto tiempo lo había hecho bien, esperando el tiempo, teniendo el conocimiento a lo que había venido, ¿en qué momento él se desvía? Porque para mí ese error que le costó la cabeza es cuando ya él empieza a tener otro tipo de síntomas, como por ejemplo cuando él hasta dudaba de si el Señor era el Señor. Yo creo que ya desde ahí se abre una brecha de contaminación en él, porque cuando él dice, bueno, vete y pregúntale si él es el que es o todavía tenemos que esperar a otros, o sea, entonces ya desde ese momento que él empieza que entra esa duda y abre esa brecha, pues entonces ya cualquier cosa, cualquier fallido, podía cometer cualquier error, porque ya la incredulidad de alguna manera había entrado ahí. Pero ¿Pudiese apóstol, eso ser un factor para hacer que un profeta que había hecho un trabajo bien en sus inicios termine como terminó él?
Bueno, Añadiendo a eso, pero fue antes todavía, porque por ejemplo ya Jesús tenía sus discípulos y Juan de algún modo estaba dividiendo discípulos, o sea, se suponía que fuera entregando discípulos a Jesús o se estaba quedando también sin un ministerio. bueno, aquí hay que, aquí hay que darle el mérito a Juan, que Juan no era un hombre común, era un hombre que venía del reino. Vino directamente del cielo y le dijeron, no como a nosotros, ustedes van a ir a recuperar su gloria. No, tú vas a ir a dar testimonio de él y listo. Y eso es lo que tendrías que hacer. Solo que, claro, cuando uno viene como hombre, pues, ¿no es cierto? Entonces, viene dotado de todas las inseguridades, de todas las cuestiones que un hombre tiene. Cuando uno se va despertando a su realidad eterna, es más, aquí en la sala, yo no sé cuántas tienen ya una clara noción de lo que eran, de lo que son y de lo que serán. Hasta no despertar claramente a lo que uno es, uno va dando tumbos. Es decir, en la vida quiere quizás seguir una carrera o hacer muchas cosas. Pero cuando uno tiene bien claro lo que Dios ha dicho que uno tiene que hacer, ahí no hay ninguna duda y todo le va a acompañar. El problema fue, desde siempre, no sé ni cómo decirlo, ni de quién fue el desajuste, porque Juan no se le podría atribuir. No se olviden que Jesús hace una defensa de Juan. Le dice, de entre los nacidos de mujer, no hay otro mayor más grande que Juan. No hay otro. De los nacidos de mujer. ¿Qué quiere decir? Que este hombre vino no con predestino, sino con envío. Era el más grande de los hijos nacidos entre mujeres. Solamente Jesús le superó. Solo Jesús, más grande, es decir, para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Pero en el reino es el más pequeño. O sea, hay una como paradoja. Aquí en la tierra es el más grande, pero en el cielo es el más pequeño. Entonces, ¿por qué en el cielo es el más pequeño? ¿Y por qué en la tierra es el más grande? ¿Tiene que ver con la muerte de Jesús? Sí. Viene a establecer. ¿Recuerdan ustedes qué era lo que él decía cuando estaba y cuál era la función? ¿Para qué fue el Juan el Bautista? ¿Para qué fue enviado? Recuérdense que a Juan el Bautista se le envió, a ver, les voy a dar la porción que tengo aquí anotada, justamente hoy en la mañana. Apóstol, pero todavía no me responde, porque yo sé que estamos apuntando algo, pero es importante porque nos va a servir de referencia y para que podamos entender. Usted apunta, todo lo que estamos hablando apunta en una debilidad o una área de oportunidad que ya está escrita, que es un factor que debemos cuidar el profeta y tiene que ver con carácter. Okay, tiene Eso que es ver todo. con carácter. Eso, o sea, un profeta tiene que cuidarse en esa área. Usted está diciendo, ok, usted tocó el punto de la prudencia. ¿Qué se hace con eso que se recibe, con esa revelación que se recibe? No toda la revelación que se recibe es para entregarla, para decirla, para señalar, para juzgar. No todo lo que se recibe se tiene que decir o whatever. Eso ya lo vimos. Pero también otro punto es, no, yo veo en Juan, ahora que usted lo trae, lo trajo esta vez y lo trajo esta vez y lo trajo la vez pasada. También veo, pudiera ver, usted me corrige, aquí también el Señor estaba dejándonos aquí como una escuela a los demás profetas, que él tuvo algún problema con ego. Pareciera que él no entendió cuándo terminaba su asignación. Si su asignación fuera anunciar Sí. que el Señor, que venía el Señor, que venía el Mesías, y estuvo bautizando, haciendo un trabajo hasta que llegara el cumplimiento de lo que él estaba manifestando, ya de ahí pareciera que su trabajo, esa asignación había concluido. Entonces pareciera que él tampoco lo entendía cuando se termina ese protagonismo, por decir así, en palabras humanas. Ahí yo también veo algo de ego. También puedo ver algo de la familiaridad. ¿Qué pasa con esas dos personas que a pesar de ¿verdad? Que son enviados, vienen también dentro de un vínculo familiar? Entonces, yo pienso que todos estos factores también tuvieron que ver tal vez con eso que usted apunta. No solamente, o sea, un profeta tiene que guardar todo ese tipo de cosas. Yo puedo tener una familiaridad con usted, pero eso no me puede llevar a mí a dejar de ver
cuál es el manto que usted porta, cuál es la asignación que usted tiene. Igualmente mis hijos, igualmente cualquier, o mi primo, que eso pasa cuando son familias o cuando entramos, cuando nos familiarizamos. Entonces, básicamente usted está queriendo decir que uno de los peligros más grandes de las oportunidades que tenemos un profeta para formarnos es en el área del carácter, pero el carácter no solo es como la gente lo piensa, ¿cómo es? Corajuda no, el carácter no tiene solamente que ver con esto del temperamento, también tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con el dominio propio que tengas, con tu criterio, con muchas cosas, o me equivoco. Sí, estamos de acuerdo. El principal problema de Juan era definitivamente el carácter. Como que no se adecuó esa existencia eterna en un cuerpo terrenal. No se terminó de despertar. O sea, tienes que entender que tienes una bomba atómica dentro de ti, que no la tienes que hacer explotar. Tienes mucho, voy a entender, tienes energía atómica y la energía atómica te puede servir para dar a 55,000 ciudades energía o para destruir a toda una nación. La bomba atómica, es decir, la energía atómica va a servir para lo bueno o para lo malo. Y la energía que traía dentro Juan, desde el punto de vista profético, era muy tremenda, muy tremenda. Entonces Dios le dice, te vas a ir a dos asuntos. El primer asunto, desde el punto de vista formal, para los hombres, tú los vas a ayudar. El objetivo era que él tenía que preparar un corazón bien dispuesto en el pueblo de Dios, es decir, en Israel. Él tenía que preparar un corazón bien dispuesto. Bien dispuesto. Ojo, esa era la misión de él con respecto a Israel. Y con respecto a Jesucristo, tenía que anunciarlo, dar testimonio acerca de la luz. Entonces, de testimonio acerca de la luz, lo dio. Sí lo dio. Claramente lo establece. Él es el que yo decía, Él es, yo lo conozco, y la eternidad. Pero con respecto a la gente, Él siempre tuvo el problema de carácter. Él siempre tuvo un problema de carácter. Y si es que además le sumamos a que tenía encima, en ese cuerpo de hombre, tenía dos espíritus proféticos, el de Juan el Bautista y el de Elías. O sea, y Elías era un hombre sujeto a pasiones. Un hombre puede tener varios espíritus, aparte de su propio espíritu. Ejemplo, una persona que está endemoniada tiene varios espíritus, aparte del suyo. Son espíritus inmundos. Y Dios le puede asignar a un hombre su espíritu, es decir, Gerson Almeida puede tener su propio espíritu y puede tener un espíritu adicional. Eso para decir el Señor, para el que lo pueda recibir. Les dijo a los discípulos, y si queréis recibirlo, Él es el Elías que había de venir. O sea que Él tenía el espíritu de Elías, porque Elías fue arrebatado, pero el espíritu de Elías sigue hasta el día de hoy estando en personas. Hay gente que tiene el espíritu de Elías, así como hay gente que tiene el espíritu de Jezabel y hay espíritus de etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es muy fácil entender que una persona está endemoniada, que está llena de un espíritu profético, de un espíritu noble, o de un espíritu de ángel, o de lo que sea. Pero así es la interpretación. Entonces, él tenía que preparar un corazón bien dispuesto. Solamente les pregunto a ustedes, ¿cómo recibía cómo recibía Juan a las personas en el Jordán cuando iban a bautizarse? Al pueblo de Dios, ¿cómo lo recibía? Mal, pero los bautizaba, pero los regañaba, los azotaba. Era rudo. ¿Quién les enseñó a ustedes? Les decía eso, ¿no? Víboras, les recibía así. Y eso no es lo que tenía que hacer. Él no tenía que hacer eso, sino que vámonos al libro de Lucas. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 13. Hablando de Juan. Hubo una anticipación acerca de lo que él tenía que hacer. Lucas capítulo 1, versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Tenía que llamarse como el papá según la tradición, pero se iba a llamar Juan. Es decir, que el ángel le cambia el predestino. Él no va a ser, entienden aquí que es donde se cambia el predestino, él no va a ser sacerdote, él va a ser profeta, es enviado. Él no es un predestinado. Un predestinado va según lo que Dios le mete en un linaje de una familia y así es el predestino de él y así es como tiene que darse las cosas. Pero un enviado, en cambio, es alguien que va con un objetivo específico. Y dice, y su nombre, le dice, y llamará su nombre Juan, cambiado el destino. Le cambiaron, él no iba para lo que los otros iban.
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Interesante. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, muchos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, pero no fueron muchísimos. Ahí esa parte no la cumplió. Muchos se convertirán, no se convertían. Ellos iban a hacer el rito de la purificación porque ni entendían lo que era el bautismo. ¿Se acuerdan que era una ampliación de lo que se conocía como la purificación en agua? Y eso era el bautismo de Juan. O sea, él saca de ahí, de la purificación que se utilizaba según la ley, para la persona que estaba menstruosa, para el hombre que tenía flujo de semen, para la mujer que tenía, para el hombre que tenía lepra. Había un rito de purificación que era en agua, apartándose del pueblo, del campamento, digamos. Tenían que apartarse y luego cuando estaban puros volvían a unirse. Más o menos eso es lo que Juan en la santidad, porque sí, era un hombre santo, en la santidad que manejaba, interpretó y le extendió, porque el bautismo de Juan nadie lo entendía. Y le preguntaron al Señor Jesús, ¿y el bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres? Eso le preguntó Dios a los fariseos, ¿se acuerdan? Porque nadie sabía entenderlo, ni explicarlo. Y entonces si decían es de Dios, entonces ¿por qué no le hacen caso? Y si decían es de los hombres, entonces por qué no murió? Y así, el bautismo de Juan viene a ser una ampliación de lo que era el rito de la purificación en agua. Y ese era Juan, como que extendía y agrandaba todo lo que se le mandaba hacer. Como que exageraba un poco la nota. Ese es el riesgo de los profetas. En pocos términos. Ese es un riesgo, porque junto con el espíritu de la profecía grande, que viene a un cuerpo humano que no sabe cómo administrar esa grandeza, será grande delante de Dios, tiende a, o sea, la carne necesita una gota, no necesita el balde de todo lo que tiene. Es decir, imagínese que le llevan, que le dan a usted un balde con un contenido. Balde es una, no sé cómo le dicen, un bucket en inglés, balde. Acá le decimos balde. ¿Ya? El balde lleno de agua. Y le dicen a usted, tú te vas a ir de aquí a 15 minutos con el balde, pero a los que están allá les vas a dar 7 gotas con este gotero y vas a regresar con el resto tuyo. Pero ese peso del balde a lo mejor le va a hacer confundir al que lleva el balde y va a decir, bueno, pero ellos necesitan un poco más de agua, no solamente las 13 gotas que me están mandando a darlas. Por eso fue enviado y el enviado tiene que saber para qué es enviado. Por eso un profeta Entonces, el profeta no puede ir sin ser enviado. No puede, porque no sabe cuáles son sus límites. Y como no sabe cuáles son sus límites, ¡pum! Ahí es en donde le da. Y por eso luego entonces podemos escribir aquí la palabra exageración. Entonces, exageración también viene siendo, para mí yo siempre veo la exageración como, para mí es mentira, o sea, es como, tú no tienes que exagerar, la verdad es la verdad y no hay por qué añadirle a la verdad. Bueno, La pero cuando exageración estaba... pudiera ser algo que también puede ser un tipo de levadura. No. Aquí no hay que confundir eso. Le pregunto, es una No, pregunta. no. Buscar Eh, exageración él fue a más la que allá, un profeta debe de guardarse. él fue más allá de lo que se le envió a hacer. A él se le envió a tratar bien al pueblo para que el pueblo esté bien dispuesto. Es decir, a preparar un corazón bien dispuesto. Así es lo que dice. Para hacer volver al corazón, el versículo 17, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. El espíritu, con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, tenía 2 espíritus. Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, no lo hizo. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, no lo hizo. Es más, provocaba siempre tensión. Y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que cuando llegaba Jesús, el pueblo tenía que recibirlo al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la frase emblemática de Juan el Bautista que estaba bien utilizada en el Jordán? ¿Qué decía él al pueblo? ¿Cómo empezó diciendo él? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Cuál fue el principio de su predicación? ¿Qué dijo? ¿Recuerdan? Arrepentíos, convertíos. No, solo arrepentidos. Arrepentidos y convertidos lo dijo Pedro en el libro de los Hechos. Pero arrepentidos, ¿porque qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa predicación que estaba correcta se vio truncada. Ya no pudo seguir hablando del arrepentimiento, pero yo les puedo hablar a ustedes del arrepentimiento con la severa advertencia del infierno.
o puedo hablarles del arrepentimiento porque se les puede caer la corona y los galardones que Dios tenía para ustedes pueden ser menguados. Pero yo puedo preparar el corazón de ustedes para que ustedes estén bien dispuestas para recibir el galardón del Señor. Es decir, yo tengo que aplicar prudencia para poder enfocar hacia el tema que yo quiero, el reino. Como no cumplió esto y como tuvo que ser sacado de la tierra antes de tiempo, o Dios lo permitió, entonces quien tiene que seguir con la predicación de Juan el Bautista es el mismísimo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo empieza predicando después de que Juan muere, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que Él es el que va a continuar lo que Juan hizo. Y miren la prudencia del Señor. El Señor viene como el profeta de los profetas a establecer prudencia, ¿verdad? Señor, ¿quieres que mandemos a que caiga fuego del cielo? No, a ver, Él viene a usted. establecer el diseño verdadero de un profeta. Exacto. Él es el profeta de los profetas. ¿Cómo se corrige? Siguiendo el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué hubiera hecho Jesucristo en ese? Verás, yo te voy a decir esto de aquí, soy profeta y yo no tengo pelos en la lengua. Ten cuidado porque tu cabeza está pendiente de un hilo, si me vas a hablar así. Entonces, no sé si me está entendiendo lo que le pasa a Juan. Juan dijo, yo no tengo ningún problema, no te es lícito tener la mujer de tu prójimo. Bueno, todo el mundo sabía eso, pero no le puedes decir eso a un rey. Tienes que ser prudente, porque Herodes, por muy tonto que haya sido, o por muy pecador que haya sido, era el rey. Y como rey tenía la facultad para poder mandarlo a degollar. Y eso fue lo que sucedió. Le mandaron a cortar la cabeza. Y con respecto a los discípulos, él sí hace una remisión expresa a los discípulos hacia el Señor. Dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿No es cierto? Y ellos empezaron a irse con Él, hemos visto al Señor, Él venía a hacer la transición. Juan tenía discípulos, pero sí tenía, como que tenía la tendencia. Yo voy a decir que no era culpa de Juan en su humanidad. Quizás era no darse cuenta lo que cada uno tiene. Y ahí es donde ustedes van a entender. Por eso les digo, el Padre, el Hijo y el Espíritu hablan de la profecía. El antiguo pacto, profeta. El nuevo pacto, profeta. El último de los ministerios que se habla en Apocalipsis es profeta. El primero de los ministerios que se habla en la revelación es el profeta. No se habla de apóstoles, no se habla de nada más, es el profeta. Por lo tanto, el profeta es un agente de reino que siempre va a confrontar a las tinieblas, pero que tiene que tener cuidado. Porque les voy a decir esto, por favor, no se me malentienda, pero el espíritu del profeta es demasiado grande para los cuerpos dispuestos en la tierra. O sea, no hay un cuerpo en el que quepa bien un espíritu de profeta. No hay cuerpo. Y eso le va a traer problemas. Porque como el cuerpo, en cambio, es cuerpo, no sabe hasta no despertar completamente bien hasta dónde voy. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Para qué estoy? Entonces ahí hay que cuidar mucho lo que decía la profeta Leída. Por eso también el profeta tiende a tener muchas situaciones emocionales, porque a veces no sabe manejar ni lo que sabe, ni lo que recibe, ni el contenido. Entonces, es sometido dentro, y otra cosa es que el profeta muchas veces, le hablo porque yo le he vivido honestamente, a veces yo quiero estar volando, o sea, lo que quiero es volar. Entonces, después que recibes, ¿y qué haces con eso? Entonces, hay veces te entristeces, hay veces te toca hacer buche y tragar. Entonces, eso es algo que solamente el tiempo te puede ayudar a manejarlo. Pero es una realidad también, entendiendo, yo tengo que pararme a defender a los profetas, ¿no? Entendiendo esa parte que usted dice, es muy difícil, porque a veces tú no sabes manejar ni siquiera lo que sabes. ¿Y cómo lo sabes? Tú dices, no sé cómo lo sé, pero lo sé. Y no sé cómo lo vi, porque lo vi, no lo quería ver, pero lo vi. ¿Y qué haces con eso? Entonces, todo eso, y no estamos hablando solamente en términos humanos, de cosas de personas, como para señalarle cosas a personas, no, más allá de eso, cosas que sabes y descubres y a veces no sabes, tú dices, esto no lo puedo decir, esto no es el tiempo para decirlo, esto si lo digo no me lo van a creer, y esto que yo he vivido, ¿qué yo voy a hacer con esto que yo he vivido? ¿Y qué es esto que me acaba de pasar? ¿Y qué es esto que me ha revelado? Entonces, hay veces eso te provoca te mueve. O sea, yo he tenido experiencias que me han dejado encerrada una semana. Porque yo digo, ¿y a quién se las digo? Van a pensar que estoy loca. ¿A quién se las cuento? Y terminas callándola, no diciéndole nada. A veces no hablas porque no encuentras con quién hablar que te pueda entender en esa dimensión. Te aburres
de ciertas personas que están hablando o en otros. Es realmente trabajar con uno mismo es un proceso muy largo. Yo creo que ahí el reto más grande que tenemos, y yo creo que es lo que usted nos quiere decir al final, es que, y los errores que ellos cometieron, que esa realmente debe ser la enseñanza, cómo aprendemos para no emularlos. Y pienso que él tal vez no hizo lo que tenía, o no combinó lo que tenía que hacer, tal vez por no entender o porque realmente no pudo manejarse, pero creo que eso le pasó a muchos. El problema más grande que tiene el profeta es que lo primero que tiene que entender es que se debe al Señor y no a su propio capricho. Eso es lo primero que tenemos que entender. Acaba de darle en el centro. Lean Y Santiago. ahí es donde más difícil se nos hace, porque creemos que como somos profetas y lo recibimos y podemos abrir y cerrar portales en el mundo espiritual, por decir así, es lo que querramos. Y no, casi nunca es lo que querramos. Y siempre está bien lejos de lo que queremos. Exactamente. Yo voy a terminar diciendo lo siguiente y ya se nos fue la media hora, vea qué interesante esto de aquí, una pregunta, se nos fue. Y yo tenía un tema muy lindo para hoy, pero bueno, ya este de aquí está bien. Miren lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, 17. Otro que tenía mal carácter, ahí está Elías. El mismo, o sea, ese carácter se le mete a Juan el Bautista que ya tenía el propio. Prométame que va a hablar algo bueno de los profetas antes de culminar esta serie, porque nos ha apuntado nada más en las áreas negativas. O sea, me preguntaron por qué son tan atacados. Amén, amén. Nadie es atacado, a nadie le lanzan misiles y no Usted estamos... también, profeta, diga algo, por Dios, por favor, dígame algo bueno. ¿Dónde dijo que buscáramos apóstol? Capítulo 5, versículo 17. Ya les estoy diciendo que el único de los ministerios que se repite Sí. es el del profeta. Antes, durante, después, el primer nombrado, el último nombrado, el dado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu, y todo lo demás. El problema no es problema. Por favor, entiéndanme esto, voy a decir como... El diseño, tiene que ver con el diseño, yo pienso, ¿no? El espíritu es demasiado grande para cualquier cuerpo humano. El espíritu del profeta es demasiado grande para cualquier cuerpo humano. Es como tener a ver, les voy a poner el siguiente ejemplo. Aquí en el Ecuador existen unas camionetas que son Datsun 1200, son chiquititas. Como que le pusiéramos a ese Datsun 1200 un motor de camión. ¿Ya? Más o menos así es la cosa. Entonces, o de un Mercedes-Benz 4000 centímetros cúbicos, de esas 1200, y se le pone un motor de 4000 centímetros cúbicos, y le ponemos a andar, y digamos que se puede hacer la acople. ¿Qué pasa con la primera acelerada que va a tener esa Datsun 1200? Se le van a reventar los ejes de las llantas, el chasis no va a aguantar el empuje de eso, y va a empezar a desbaratarse en el caminar. ¿Pero por qué? Porque su alma, porque su espíritu, o sea, la fuerza que tiene es demasiada para su chasis. O sea, su cuerpo no aguanta eso. No aguanta. O sea, si me dicen, híjole, ¿y ahora? Bueno, eso es diseño. Porque ahí está, el profeta normalmente es enviado. No es tan predestinado, sino que es enviado. Eso es lo que le estoy queriendo decir. Así que le toca aguantarse también ese peso de gloria. Es algo bueno y algo malo. Malo para el cuerpo, bueno para el espíritu, porque viene a hacer las cosas que ningún otro hace. Ningún otro hace lo que hacen ellos. A Jesús tenía que bautizarle él, con ese peso de gloria, él. A Jesús le enviaron a él. Es decir, que él viene de una manera u otra a establecer su manto sobre Cristo. Jesús no se fue sin que no le envíe Juan. Eso es tremendo, ¿verdad? Y entonces el problema de Juan es que como que no tenía quien le frene, ¿no? Esa es otra cosa, y ahí es donde está. No había quien le frene, no había quien le diga, hey, esto no es así. Entonces, una de las soluciones para el profeta es, por eso le dicen apóstoles y profetas. Normalmente el apóstol le frena al profeta y el profeta le frena al apóstol. Esa es la yunta. El uno le frena al otro y esa es una yunta profética, apostólico-profética. Entonces el profeta se quiere desviar, el apóstol le pega, ¡pum! Porque el único que le da al profeta es el apóstol. Y esa es una verdad. Y el único que le da al apóstol así realmente es el profeta.
Entonces el yugo nos mantiene en el nivel que Dios quiere. Ahora, si no hay yugo, dice la palabra de Dios también en el libro de Juan, dice, muchos profetas han salido por el mundo, han salido. Entonces no hay quien les detenga un poquito. Mire, ahí le estaba diciendo Santiago 5:17, dice, recuerdan que en Lucas 1:17 hablamos que él venía con el espíritu de Elías, y ahora va a decir cuál es el espíritu de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones. O sea, ¿quién se sujetaba a Elías? No era una cabeza, sino a sus pasiones. ¡Qué bárbaro! ¿A quién estás sujeto tú? Que te pregunten, ¿y tú a quién estás sujeto? A mis pasiones. Ese era Elías, le preguntaban, ¿quién es tu cobertura? Mis pasiones. Él estaba sujeto a sus pasiones, así dice. Y oró fervientemente para que no lloviese, o sea, y no llovió. Y una cosa es lo que tienes como ministro, lo que sea profeta Leida. Es decir, tú puedes abrir, cerrar los cielos, tú puedes orar fervientemente, tienes un motor Mercedes-Benz en un cuerpo de Datsun 1200. Así que tienes que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no es malo lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que es tan potente la energía que tiene, el espíritu que tiene un profeta, que hay que regularlo con muchísimo cuidado. Y si me preguntan cuál es la palabra que tiene que aplicarse para esto de aquí, ya para hacer un corolario general, repito, prudencia, que es la capacidad de ejercer el dominio propio, para saber qué decir, cuándo decir. Y eso de ahí también viene por la llenura del Espíritu Santo cuando nos da espíritu de inteligencia, que es un ejercicio racional, más que espiritual. Porque aquí el problema no es que el profeta no tiene espíritu, es que tiene mucho espíritu. ¿Y cuándo puede ser? Yo puedo ver como profeta claramente que una persona viene por un espíritu, viene con un espíritu de latrocinio o de asesinato. Y si yo se lo digo ahí delante de todo el mundo, imagínense. Yo en ese momento le digo, y tú que eres un ladrón, tú que eres un asesino delante de todos, te tienes que convertir, esa persona no vuelve más. El corazón de él no está dispuesto para el Señor, y lo que hice fue hacerlo perder. Y yo utilicé el don, que Dios me lo dio. Entonces tengo que utilizar eso para, a ver, voy a ver cómo hago esto aquí. Demos una prédica así tipo Natán. Los ladrones no entrarán en el reino de los cielos hablándole al cielo, ¿ya? O cosas de esas. Entonces hay que tener cuidado cómo se maneja la revelación que Dios le da. Con respecto a los gentiles, perdón, con respecto al mundo, usted como profeta no puede evidenciar su don profético con la potencia que Dios le da, porque ahí va a tener un grave problema. Eso le pasó a Juan y por eso se murió decapitado. Usted en el mundo no va a poder ir a decir, vea, esto de aquí yo tengo, a menos que el Señor vaya y le diga, anda y dile. Pero usted tiene que saber manejarse con prudencia. Eso no le dijeron a Juan que lo vaya a decir. Y él veía los espíritus, claro. Herodías seguramente bajó, le vio, y a la mujer, terrible, como le habrá dicho, ¿no? Pero a él le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Imagínense que uno vaya a decirle eso al presidente de Estados Unidos, o que le diga ahí al gobernador de Puerto Rico, o que le diga acá al presidente de la República del Ecuador. Juicio por calumnias y 30 años preso. Así que hay que tener cuidado con lo que se dice. Eso, le doy gloria a Dios que hayan profetas que a mí me elijan, o sea, me pasan la lija. Y también le doy gloria al Padre que hayan profetas a los cuales les puedo pasar yo la lija. Así que palo con palo, ¿cómo es? Piedra con piedra, hierro con hierro se aguza. Eso Oriana es tiene con una respecto al pregunta profeta. por ahí, apóstol, en el chat. Ella hace una pregunta, dice, todos los profetas tienen el mismo espíritu. Yo no sé si ella se refiere a las asignaciones No, no, o a los espíritus, yo no creo. no. El espíritu de profecía es uno, pero el espíritu de los profetas es otro. Y entonces ahí en el cielo hay un departamento que se llama el departamento de los profetas. Y ahí estaban ustedes. Y de ahí vinieron. Y seguramente vinimos todos cerca de por ahí, pero ustedes tienen su propio espíritu. Y cuando el espíritu del profeta no termina de alcanzar a hacer lo que tiene que hacer, Dios le pone ese espíritu que no terminó en la tierra a hacer otra cosa, en otro cuerpo. O la misma cosa en otro cuerpo. Pastor, usted me está hablando de reencarnación. Más o menos. Si es que lo pueden recibir. Terrible. ¿De cuál era el tema que nos iba a hablar hoy? Hoy les iba a hablar acerca del espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, eso es tremendo. Es decir, el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuánto tiempo toma?
2 horas, 2 horas y media, no. ¿Y cuándo viene Daniel Rencheck? No, no es que no vayamos todavía, usted no ha terminado, pero ya estamos separando las fechas. Usted hay que emplazarlo porque es que usted está demasiado, usted está en todas. ¿Saben qué Ay, que saben, dígame. ¿saben qué me retuvo ahora? La próxima semana es Sí. Semana Santa y tenemos una actividad Mira, eso le iba a decir, mira, apóstol, la bien semana, mucho. y perdón, esto es un paréntesis. La Semana Santa, yo sé que tenemos toda actividad y yo sé que eso es una de las cosas que retiene. Entonces, por eso es que no nos reunimos, obviamente no nos vamos a reunir el primero de ese 7 de abril. Entonces yo le iba a sugerir o ¿verdad? Le iba a pedir o como usted entienda. Entonces, como no nos reunimos esa semana, en una semana nos quedarían solamente la semana del 14, viernes 14 y el viernes 21 de abril, porque ya el viernes 28 yo me voy el 26, salgo, no voy a estar aquí y yo regreso en mayo. Entonces, lo único que tendríamos disponible en abril serían esas 2 fechas, pero son seguidas, o sea, son 2 viernes seguidos. Si usted no está de acuerdo, pues entonces no tendríamos que reunir un solo viernes. A mí me gustaría ya terminar en mayo todo lo que es el tema del ministerio quíntuple. Ahorita llegaron un matrimonio nuevo, ya tuvieron que salir, y son de México, y me gustó mucho. Ellos, los trajo Abigail, los invitó a Abigail, y son evangelistas. Entonces, todavía nos restan esos tres puntos por tocar. Yo sé que el del profeta es extenso porque, bueno, pues porque aquí hay mucho más y eso que algunas faltaron. Entonces, si usted está de acuerdo, después me lo dice en el chat cuando tengamos la oportunidad, a ver si podemos reunirnos esas 2 semanas, aunque sean consecutivas, Sí, y ya le dejamos libre lo que es su bien, programa de acción de Semana Santa. bien, bien. Yo estoy de acuerdo, sí, hagámoslo, sí. Entonces, yo iba a compartir el espíritu de la profecía, porque ese es importante conocerlo, o sea, deontológicamente, por qué ustedes tienen lo que tienen y para qué lo tienen. Pero sí, vamos a abarcar el resto de ministerios, que es muy importante, y así vamos abarcando el programa. Así que hoy tuvimos un asunto, ayer estuvimos ahí con nuestra querida y amada hermana Cristina, que está aquí. También nos quedamos hasta tarde, ¿no? En Betel, Quito, estuvo lindo, glorioso eso. Y así son todas mis noches. Llego 11 de la noche, 12, después de predicar. Entonces me complica un poquito, pero vamos a hacerlo así como usted dice para, para cumplir la asignación, ¿no? Y adelante, ánimo. No sé si tienen alguna otra pregunta, mi amada profeta, o cualquiera de ustedes. Silencio en la sala, lo cual quiere decir que no hay respuesta. Y a esta hora estamos cerrando, pienso yo. Así No que hay hay que... pregunta. Ay, yo tengo un montón. No, yo Laura. me deleito escuchando, me gusta mucho escucharlo atentamente, Pues, porque es muy poderoso todo lo que está impartiendo. Entonces me quedo regulando ahí, tratando de procesar todas estas perlas, ¿no? Entonces prefiero escuchar antes de preguntar. Muy poderoso. Muchas gracias por eso. A propósito de lo que usted acaba de decir, eh, lo que tienen ustedes son montones de perlas adentro. Por eso es que lo que tiene el profeta no se puede entregar por allá a los que ya sabemos. ¿Por qué no se las pisoteen? Leida, como que no quede clara con el día finalmente en abril, ¿se quedó un solo día al mes? No, le estamos pidiendo por favor y él está diciendo que sí, vamos a ver cómo su agenda se lo permite. Él está aceptando venir 2 veces en ese mes, pero de seguido, o sea, 2 viernes seguidos, que son el 14 y el 21. Tú y yo estamos fuera porque tú viajas conmigo el 26 y las que van conmigo. Entonces, tenemos esas 2 fechas. Si él puede venir, pues, si no, entonces ya tendríamos el 14 y tal vez en mayo cuando regresemos. Apóstol, ¿usted cree que Juan concluyó efectivamente su asignación según su criterio? No, no, lo acabo de decir. El Señor Jesucristo tuvo que seguir predicando lo que Él
tenía que predicar. Él tuvo que prepararse. Elías tampoco lo hizo. Tampoco, no, pues Elías fue llevado y por eso regresa al cuerpo de Juan. Y luego, como Juan no cumple. Eliseo tampoco lo hizo. No, tampoco. A Eliseo se le tiene que poner la unción del espíritu de profeta que tenía en el muerto que se levanta cuando él echa a la fosa común. Sansón tampoco lo hizo bien. No, Sansón no. Sansón no era profeta. No. No. Nazareo. Pero no profeta. Parado, pero no profeta. No. No. ¿Quién considera usted, aparte de Jesús, que es un profeta? David era un profeta. Lo hizo bien David. David, sí, claro. Él cumplió exactamente todo lo que él. Por eso dice, David hará todo lo que yo le envíe a hacer. Él lo hizo. Con todos los errores, él fue, desde el punto de vista del servicio, el que cumplió. Con todo. Conforme al corazón de Dios, conforme al corazón. También era un profeta como totalmente que presentaba mesiánico. Apóstol, ¿y Jeremías? Jeremías también, sí. Es que yo creo que cada asignación traía su asunto. Yo voy a hablar de los profetas, voy a hablar de los profetas mayores. Jeremías, Isaías y todo lo demás mueren como mueren porque no cumplen la asignación. O sea, el que cumple la asignación. Chica, no diga eso, una cosa tan cañona, no diga eso. Y bueno, eso es lo que le pasa a Isaías. Entonces, pero ven acá, pero ahora vamos a hacer una pregunta, vamos por así como bueno, Puerto Rico, hablando como lo es. Pero también es un honor vivir así, ¿no? Pero entonces, y eso no es parte de un plan para que eso trascienda. No, porque usted viene enviada, no predestinada. Ah, sí, verdad. Sí, estoy tratando de entender cómo realmente un ministerio, una asignación como esta le dificulte tanto, o sea, y por eso es que erran tanto, por eso es que también al día de hoy no son aceptados, por eso es que uno puede hacer algo, o sea, hacen una cosa bien y otra mal, o sea, qué cosa tan terrible. El problema es la administración del don. La administración del don. Hay que saber administrar el don. Porque si un profeta hace la tarea correctamente, con prudencia, no tiene por qué sufrir el martirio. Así dice la palabra. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Pero esto es sujeto al Señor, es lo que yo entiendo. El espíritu del profeta se sujeta al profeta, pero para mí cuando yo siempre pensaba que siempre recibía eso, como que el espíritu del profeta que está en mí no se sujeta a mí, sino se sujeta al espíritu de la profecía también y se sujeta al profeta de los profetas, que escrito siempre yo lo vi así. No, sí, claro. Obviamente estoy sujeto a él porque él es el que me envía, pero dice que el espíritu del sujeto está sujeto a la persona del profeta. Pero yo siempre, pero entonces, ¿en dónde cabe? Entonces, ¿dónde encaja esto de que es el espíritu quien sujeta al alma y el alma quien sujeta al cuerpo? ¿Quién comanda el cuerpo? Eso no se lo usted tiene la capacidad de limitar el ejercicio, porque lo que dice, hacer todo decentemente y con orden. El ejemplo más básico cuando hablamos en escuela profética acerca de cómo ejercemos y cómo manifestamos el carisma. O sea, lo que es del espíritu. Llegamos a un lugar y créanme que a mí me gusta la manifestación pentecostal, ya me han visto ustedes, a mí me gusta mucho y vamos, a mí me gusta la tembladera y hablar en lenguas, todo me gusta. Pero llega un momento... ¿A quién no le gusta eso? Pero llega un momento en el cual usted tiene que saber controlarse, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo le dice, porque el espíritu está sujeto, el espíritu de profecía o la profecía está sujeto al profeta. Y ahí viene el ejercicio del dominio propio, que es un ejercicio personal. Tengo ganas de decir lo que tengo que decir, pero me puedo refrenar. Si es que se refrenaba Juan el Bautista, no tenía que morir. Probablemente Dios se lo llevaba arrebatado y era el tercero de la Biblia. ¿Qué les parece? Entonces, como apóstol y entrando en un tiempo como el que estamos viviendo, como los que tenemos por delante, y en esta noche de íntima, yo la llamé esa noche íntima y la siento así como que íntima. Si fuese un consejo apostólico como papá, ¿qué deberíamos de cuidarnos aparte de todo lo que usted ha dicho en generar un profeta en este tiempo? En medio de una guerra de maestrías y de profetas que dicen ser que no lo son, ¿cómo
aparte de lo que sabemos y conocemos, cómo se distingue un verdadero de no verdadero y cómo tú sobrevives en este tiempo tan difícil y con tantas presiones, porque realmente vas a estar siendo provocado a cometer ese tipo de error. A ver. Va como padre. Vamos, Ahí va suavecito. suavecito. ¿Qué papá? A ver. Utilicemos un eufemismo. Dios nos da la capacidad de actuar según nuestro impulso o según nuestro dominio propio. Cuídense de su criterio propio. El criterio propio. Yo pienso, yo siento, yo sé, a mí me parece, y como está íntimamente relacionado con esto del espíritu de la profecía, ahí, si es que no tiene una certeza acerca de lo que es, mejor no diga nada. Eso es prudencia. Usted como profeta corre el riesgo de que cuando indague buscando una respuesta, reciba una información equívoca. Y en ese caso es mejor no decir nada. Yo cuando no tengo una certeza en mi espíritu, mejor no digo nada porque puedo herir la susceptibilidad de la otra persona. Y aunque yo puedo tener una presunción que puede ser cierta, si no tengo la certeza, porque Dios no me la ha enviado a decir, yo siempre digo, a mí no me han dicho, a mí no me ha dicho esto, o sí me dijo Dios, esto dice Dios. Lo que me dice Dios, ahí sí no admite negociación. Pero lo que no me ha dicho Dios y que yo no tengo certeza, tengo que cuidarme de la parte. En parte conozco, en parte profetizo. Lo que en parte parte. Entonces ahí es en donde tenemos que tener mucho cuidado. El criterio propio. Y en lugar del criterio propio, venir al dominio propio. En la profecía, ustedes... Entonces yo creo que el profeta, hay muchos profetas que yo pienso que ahí es donde Exacto, también erramos, cuando esa es la parte que no nos mandan a hacer. Esa es parte del equipo que tú tienes dentro de tu diseño y es una herramienta para que te ayuda a llevar a cabo tu asignación, pero no es tu asignación. O sea, es decir, yo puedo tener parte del discernimiento, es parte de las cosas que me caracterizan o parte del andamiaje o pero realmente no, mi asignación no es andar diciendo todo lo que discierno. Exactamente, exactamente. Usted va a ver un montón de cosas, pero hay cosas que usted, la mayoría no lo tiene que decir. Muy bien, 10 sobre 10, ese es el punto. Diré como cuando estoy delante del juez, eso señor juez, sentencie. Yo no tengo nada más que añadir. Entonces ahí está ese es el problema, ese es el verdadero problema. Entonces, ¿por qué un profeta hace eso hoy día? Por Porque muchas no cosas. tiene una Ahí está. persona... Tiene que ver con falta de formación, tiene que ver con ego, tiene que ver con falta de reconocimiento para que te reconozcan y sepan que lo que tú estás diciendo es verdadero, verás, para todas esas cosas. Sujeción. Normalmente a un profeta no le gusta estar sujeto. Ah, la falta de sujeción también tiene que ver con Claro, eso. porque el que le... Pues rebeldía. Sí, porque si usted es un profeta, pero no tiene quien le sujete, puchica. Es como la energía atómica que estaba en Chernóbil, pero sin la tapa. Hay que tener cuidado. El profeta tiene que estar sujeto, así como también todos tenemos que estar sujetos. Alguien tiene que decirnos, alguien tenemos que rendir cuentas. Ahí tenemos que hacerlo. Entonces, ¿por qué hoy día se está viendo? Entonces, realmente lo que nos envían a hacer a nosotros y tiene que ver con nuestra asignación, para mí está relacionado totalmente con hablar la palabra. O sea, un profeta no solamente viene a estar, que ese es el problema que tenemos hoy día, y también la iglesia, en términos generales, alimenta eso, porque le gusta eso. Realmente estoy viendo esto últimamente, que invitas a un profeta y solamente el profeta va a hablar, hablar ciencia. Los he escuchado y no, ni un solo versículo bíblico hablan. Nada de palabra, nada de revelación, no predican. Exacto. Solamente ciencia. Entonces, eso también para mí no está, eso no es a lo que has venido. A ti no te han venido
eso tampoco, o sea, eso es parte del trabajo, pero no es todo el trabajo. Pero entonces, ¿por qué hoy día eso es lo que se hace? Y esa es la manera donde la gente piensa que eso es un profeta. Entonces, ahí también hay un mal concepto, nos estamos reformando tanto que nos estamos malformando. Exactamente, exactamente. Muy bien, es una conclusión muy buena. Exacto. La asignación, lo que mandamos, ustedes son testigos, tiene que haber un testimonio y el testimonio tiene que ver con la palabra. Eso es todo. ¿Puedo? Apóstol, pero por ejemplo, Elías, ¿a quién debía él estar sujeto? ¿No lo dice la palabra? Sí, claro. ¿A quién ¿A tenía que estar sujeto? ¿Y Eliseo a quién tenía que estar sujeto? A ¿A Elías. quién? ¿A Dios? ¿A Eliseo? Sí, a Elías, pero Elías Yo ¿a creo quién? que yo entendía mal. Yo quiero defender a Elías. Era un hombre, Yo, ahí está, yo creía les que cuando acabo, él decía eso, les perdonen mi leí, inocencia, ajá. les leí Estaba Santiago. sujeto a pasiones, pero Es tenía lo para mí, que espérese, pero vamos a hablar, porque bendito sea el Señor, vamos a hablar, vamos a defender a Elías. Cada vez que yo leía eso, yo siempre lo veía como que es un hombre que la palabra te lo está mostrando, o sea, él puede ser un hombre que no dependía de él y que su grandeza no estaba en él, era cuando el Señor lo tomaba. Ahí Sí, estaba. Entonces, porque él en su propia fuerza, en su ser natural, era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Las cosas extraordinarias que él hacía era cuando el Señor lo tomaba. Porque una vez que ya terminaba la operación, él volvía a ser él, miedoso, deprimido, lo que sea. Entonces, yo creo que eso era a lo que se refería a la palabra, no tan solo porque fuera un sujeto, sino que todo lo que podía él tener de extraordinario no venía de él. tenía su carácter y ahí es donde tiene que dominarse. Ejemplo y de Elías. Yo estoy hablando bien de Elías, yo no estoy hablando mal de él porque ese es un tremendo hombre al cual yo admiro. Le tocó enfrentarse, o sea, le mandaron a él porque a Jezabel no se le enfrentaba a nadie más sino él. A, pero Je- ¿cómo se a pudo Acab nadie- evitar lo que le pasó con Jezabel? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo? pudiera él haber evitado lo que No, le no, pasó con Jezabel? no. ¿Qué fue lo que le mandó ella? ¿Un hechizo o qué? Ella le mandó una maldición que se Una cumplió en la vida de Juan el Bautista. Y no Y que había recibió cómo el Espíritu. quitarla. Sí, claro. Ah, pero Había que porque quitarla, es que el carácter, que él escuche, también cuando se llenaba de Dios, él también le metía, porque después de haber hecho eso, dijo, bueno, ahora con los profetas de ella, aquello, le dijo, ahora mándamelo, le dijo al pueblo, tráigamelo a todos, y fue y lo degolló el tipo. sí, le dijeron, ella le dijo, tú vas a estar así como Él estuvieron lo ellos. degolló, o sea, él era bravo, él tenía, o sea, y después como que igualmente después se metía a la cueva, pero o sea, él tenía lo Bueno, ¿y el suyo. espíritu de Elías a dónde se fue? Al cielo. ¿Y después a dónde regresó? A Juan. ¿Y cómo murió Juan? Sí, pero Degollado. ¿Y quién lo degolló? Una mujer que tenía el espíritu de quién? degollaron el cuerpo de Juan, pero no el No, espíritu. no, pero es que no me está entendiendo, no me está Que tenía escuchando. el espíritu de Jezabel. Esa Una mujer mujer tenía el espíritu de Jezabel y Juan tenía el Ujú, espíritu de Elías. yo Así que sé. se cumplió. Esa amenaza se cumplió. ¿Pero por qué se cumplió? Por el carácter de Juan. Porque si Juan no decía eso, no se cumplía. Lo ejecutó la que tenía espíritu de Jezabel, pero falló el carácter de Juan. Dominio Entonces, todos los propio, que tengan el espíritu de Elías en este tiempo corren el peligro de que una Jezabel le corte la cabeza. si es que no son prudentes. Mm, el espíritu de Jezabel opera solamente en mujeres, opera también en hombres. El espíritu de Jezabel opera mayoritariamente en mujeres, pero también en hombres. ¿Y sabe por qué? Porque Jezabel eso viene desde la maldad. Es la que quiere ser igual. Ya les expliqué eso. Ella quiere Ujú. ser igual. El poder.
Pero Pero- cuando normalmente eso se manifiesta así, pero cuando hay un profeta, el profeta sí Permiso, tiene la apóstol, ¿puedo capacidad. preguntar algo? Sí, claro. Se tildó. ¿Me escucha? Bien. Ahora, Ahora, en el tema del carácter coincido. La mayoría de los profetas tenemos carácter fuertes y por ahí no podemos controlar impulsos. Hablo por mí. Pero yo le cuento a la profeta Leida, yo soy una persona que hablo mucho, muchísimo, pero cuando recibo cosas me quedo muda. No sé a quién se la tengo que dar, para quién es, si es en general, si es para una persona, si es para mi vida, si es una advertencia, y como que se me hace una ensalada en la cabeza, y entonces prefiero callarme la boca para no cometer errores y tomar las cosas con prudencia. Ahí me falta ajustarme, escuchando todo lo que está hablando, ¿no? Eh, sí, reconozco que tengo mucho carácter fuerte cuando estoy en mi carne, digamos, así, pero cuando llega el momento de profetizar o algo que recibo, me y cierro mi boca, como que me quedo calladita, no omito palabra, porque no sé eh, darla en el blanco, no sé para qué la recibo, para quién quiere que se la dé, si es para mí, si es una advertencia, porque el Señor a veces no me dice decirle a o hablarle, no sé, a, no, me recibo información y la tengo toda acumulada o anotada y después no sé dónde meterla. Y yo no le quiero fallar al Señor, si me la da es porque confía en mí, pero, pero reconozco que tengo que vencer esa, cuando se me cierra la boca y digo, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Me mira, explico? yo no sé si se fue, Julieta, uno de los problemas más grandes que tiene un profeta, o sea, o se le dificulta o es el área de oportunidad para desarrollar, es cómo entrega una palabra profética. Ese es el reto de un profeta, no recibirla, es cómo, cuándo y dónde la entrega y cómo la entrega. La mayoría de los profetas que fallan en sus inicios y tiene que ver con el carácter es porque no saben entregar la palabra o la entregan en el momento que no tienes que entregarla o de la forma que no tienes que entregarla. Entonces, como es un área donde el Señor está trabajando y formando tu carácter, la mayoría de las veces que se comete ese error, que todo el mundo lo hemos cometido en nuestros inicios, como no sabemos entregar esa palabra o la entregamos tal vez siendo veraz y aún acertando en el tiempo, persona y lugar y todo, a veces fallamos en algo, puede ser el tono que usemos, cualquier detalle puede hacer que la otra persona no la reciba como se supone, o que por lo menos te muestre que no la recibe. Entonces ahí es donde muchos de los profetas pues se lastiman, ahí es donde realmente el ego también tiene que comenzar a morir, porque tú no tienes que, realmente como les decía, yo siempre les digo en el inicio, usted es aquí como un cartero, por decir así, ¿ves? Usted simplemente, cuando le envían a dar un mensaje, usted usted no tiene que ver con el mensaje, usted simplemente entrega el mensaje. Si realmente le dieron un mensaje para entregarlo, y usted tiene la certeza de que es esa persona y sabe cómo hacerlo, mira, la mayoría de las veces yo ni lo recuerdo. O sea, tú no tienes que ver con el mensaje, tú simplemente vas y lo entregas. La misma palabra dice que lo que tenemos que juzgar es la profecía, no al profeta. Entonces, esto es lo que tú recibes, no a la persona. Pero si la persona lo dice en los inicios, que eso le pasa a la mayoría. No, yo dije esto, pero no me quisieron creer ni el pastor. Pero ¿y cómo un pastor? Que ahí es donde primero los profetas comienzan a desarrollarse y ahí es donde tropiezan. ¿Cómo un pastor te va a recibir que tú te pares? Así dice el Señor.
como que pasaba antes. Así dice el Señor, y abras la boca como todo esto engrosa y digas lo que te dio la gana de decir allí, y le dividiste la iglesia en 4, le avergonzaste el matrimonio tal, o le sacaste los trapos al sol a fulano. ¿Cómo tú quieres que se te dé la oportunidad o que se te respete o como que se te reconozca? Entonces ahí es donde se pasa un desierto, donde te callan la boca, donde no te dan oportunidad y donde tú no puedes, la mayoría de las profetas no resisten ese tiempo, no resisten ese proceso de formación de carácter y de profundizar, donde el Señor está profundizando para morir en cosas y realmente fue por un mal manejo de que aunque lo que hayas recibido sea certero, sea verdad, te lo haya dicho el Señor, pero como había un área donde el Señor estaba trabajando y como hiciste de terror, ahí es donde te vas, te sales, no me reconocieron, pero también ese no me reconocieron viene por muchas cosas, por la falta de orfandad. Entonces te ha revelado realmente de verdad el Padre, todavía tienes ego, necesitas que te reconozcan, necesita que te digan que eres profeta. O sea, esa es una de las cosas más terribles que tiene el profeta. Y ahí es donde falla. Y le gusta, y como esperan ese reconocimiento, esperan esa pleitesía, se creen la última Coca-Cola del desierto, entonces ahí es donde chocan, parecen una bola de billar, chocan con todo el mundo. Y realmente chocan. Un verdadero profeta normalmente choca, porque trae confrontación de por sí, en su persona, en su carácter, en lo que porta. Lo que porta choca. Hay veces la gente se siente amenazada cuando te ves, porque se sienten desnudas delante de ti. Y eso también les intimida y les choca. Pero tú tienes que aprender a manejar todo eso también desde el amor y cordialidad, que la gente no se sienta amenazado con tu presencia. Y todo eso, eso es escuela, eso es formación, eso es tiempo, eso es madurar el don. Pero una vez que todas esas cosas se van desarrollando en ti, tú vas a saber qué hacer con lo que el Señor te da. Y cómo lo entregas, a quién se lo entregas, dónde lo entregas, inclusive hasta en el tono que lo entregas. Y te lo estoy diciendo, yo estoy en esa, yo no sé de mucha exposición, nunca me ha gustado. En ese sentido, mi problema es lo frontal. Ahí es donde ahí es donde el apóstol me ciñe. Porque yo no te lo voy a decir en un Facebook Live ni por un micrófono, pero de frente te exploto. Entonces ahí es donde me tiene que venir la puta, decirle, bájemele 2 y ceñirme. Pero ese es mi caso. En otros casos hay otro tipo de profeta que te abren la boca, cogen el micrófono y metieron la pata y la embarraron toda. Entonces todo tiene que ver con carácter. Una que otra, pero todo tiene que ver con el carácter. Lo que menos quiero es resaltar en las redes sociales, no me interesa. Pero, por ejemplo, el otro día le di una palabra para alguien, esa sí fue muy específica, me dijo, decile, le advertí y no obedeció porque no creyó, porque era una persona que todavía, recién ayer me confirmó que había hablado con Jesús. Gracias a Dios. Pero primero yo le advertí ciertas cosas y va y mete la pata a lo que yo le advertí. Nosotros no advertimos, nosotros tal vez exhortamos esto. Todas claro. esos son conceptos que tienes que ir trabajando con ellos, porque nosotros no andamos dando advertencias, nosotros simplemente, es que hay muchas cosas yo digo que, apóstol, corríjame y ayúdenme aquí. Para mí, el Señor llama a un pastor o un evangelista, le da la palabra, lo llamó como evangelista o como pastor y en 3 años se forma y ya está ejerciendo súper en su llamado. Pero para mí es la asignación o el ministerio más procesado de todos. Lo veo en Samuel, desde que lo llaman hasta que él le toca, 40 años, básicamente. La palabra profética, el espíritu de la profecía es un espíritu anciano y necesita cuerpos procesados. No necesita caracteres
volátiles. Miren que la palabra de Dios nos habla de Juan el Bautista, dice, de los nacidos entre mujer, es el más grande, o sea, fue procesado, el hombre estaba en un nivel de santidad, repito, en un nivel de santidad, nadie lo entendía, o sea, el hombre hablaba de purificación en el agua que iba más allá de lo que la ley, es decir, la manera de concebir la ley de Juan el Bautista era casi hacia la perfección, me explico. Entonces, tener ese paquete, tener esa encomienda encima, demanda un cuerpo muy procesado, una ancianidad también en cuanto al alma, ¿no? El alma tiene que ser anciana para poder ejercer el ministerio profético. Entonces, eso se logra con experiencia, con conocimiento. Yo no estoy de acuerdo con esas personas que van y de una sola empiezan a hacer, excepto Jeremías, que sí, le dijo, que nadie te diga que eres improvisado, porque el espíritu de él y el alma de él ya venían con ancianidad. Pero el alma de los hombres normalmente se envejece después del espíritu. Es decir, yo siempre les digo, dígale a la persona que está a su lado, usted es más vieja de lo que parece. Suena como chiste, usted es más... Y así es, el espíritu es mucho más antiguo, pero eso necesita un alma anciana. Y por eso es que yo no creo que lo improvisado en lo profético sea preciso. No creo. Tiene que ser probado. ¿Y cómo se reconoce? Por el fruto. Frutos apacibles de justicia. ¿Qué más? Nos hemos sacado del jugo. Aquí estamos felices. Pero Ya, es necesaria de verdad. pero ya no estamos Esta, quedando sin quórum, ya se están durmiendo toditas. no, pero es necesaria, todo esto es necesario. Ahí, mira, un fueguito. No, Laura, yo pienso que, apóstol, que honestamente es muy profundo todo lo que hemos discutido esta noche y serio, y mucho que meditar y autoevaluarnos y reflexionar, Sí. porque yo creo que uno de los grandes problemas que enfrentan los profetas y más hoy en día con tanto medio social y tanta exposición es el ego, y el ego es parte de la caída, y a veces no queremos aceptar que tenemos problemas de ego. Y está tan intrínseco hoy en día el egocentrismo que dentro de la iglesia, en todos los ámbitos pastorales, apostólicos, es terrible lo que está viviendo la iglesia. Yo creo que la palabra lo dice, o sea, todo lo que se va a manifestar en los últimos tiempos es tan real y uno lo mira. Yo con el tiempo lo que he hecho es aprender a callar y no quiero títulos. Antes los títulos me eran importantes y yo he ido muriendo a todo. Yo creo que es un proceso, como usted dice, de ser anciano, de poder comprender en donde estamos viviendo y es duro lo que estamos viendo de la iglesia. Los otros días Leida tuvo una experiencia que yo la tenía también y yo lloraba, yo no lo podía entender. El Señor está sufriendo viendo lo que pasa con su cuerpo, le duele. Sí, Le duele grandemente ver que el cuerpo está tan desconcertado, tan entretenido, tan ocupado, tan perdido. Pero desenfocado, es ¿no? parte de lo que sabemos que viene, nos tiene que doler porque le duele. Pero nos así mismo, desenfocamos cuando no entendemos, cuando Yo, no, yo cuando he nos utilizado, desenfocamos. he utilizado un término para el mover profético cuando los profetas son miopes. He puesto el título de una charla, cuando el profeta es miope. Lo que le caracteriza al profeta es la visión de águila. Imagínense un profeta miope. Es decir, no poder interpretar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios en el momento. ¿Qué es lo que hace el águila? El águila cuando tiene un cuervo encima, que es el único que se atreve a molestarle, se le Se pega y eleva. sigue, sube. Podría en la mitad del camino ponerse a pelear contra el cuervo. Lo que pasa es que el cuervo está puesto en el cogote, entonces él no va a perder tiempo peleando en sus fuerzas contra un animal que le agarró de un lugar en el que sabe que está débil. Sigue subiendo hasta lograr su potencia, su fuerza, o sea, donde él es fuerte, y ahí, hasta allá hay que subir. Y solamente cuando ha llegado a cierta altura es fuerte. Es lo que hay que hacer.
la prudencia, ¿no? Dejar de ser miope, es decir, el miope es de vista corta, resuelve los problemas cortos, o sea, ya, inmediatamente, ¡pum!, voy a resolverlo. Se puede considerar un miope una persona que solamente, ok, yo sé que hay que ser práctico y que estamos aquí, pero realmente a veces no nos salimos de onda y queremos que todo tiene que ver con lo de aquí. Entonces, Yo les puedo dar un ejemplo claro de lo que les estoy hablando acerca de la ancianidad. Creo que ninguno de nosotros, cuando un hijo nuestro haga alguna cosa, va a decir, bueno, aquí hay que solucionar todo esto. Y uno sabe que el hijo es un poco, no sé si es que alguien tenga un hijo rebelde o algo así, pero de pronto el hijo está muy rebelde y si uno le empuja un poquito, le está lanzando al mundo o cualquier cosa. Entonces hay que aplicar prudencia. Es exactamente eso lo que el profeta tiene que hacer, identificar para saber cómo llevar a la prudencia, al corazón, las personas, a Cristo, etcétera. Así que Dios nos conceda eso, ¿no? Que Dios nos conceda. Silvia creo que está levantando la mano hace rato, mi amada profeta. Bendiciones, apóstol. Mientras lo escuchaba tan enriquecedora lo que nos trajo hoy, le daba gracias al Señor, ¿sabe? Porque todo lo de Elías y lo de Juan fue consumado en la cruz. Y gracias a eso, nosotros hoy podemos ser vencedores de formar, ¿no? O de permitirle más bien, porque la obra la hace el Señor, a que moldee ese carácter, a que lo trabaje. Y pensaba en eso. Y por otro lado pensaba también en el águila y en el cuervo, ¿no? El águila nosotros, ¿sí? Subiendo y el cuervo los procesos, las aflicciones, por las cuales son las que producen en nosotros esa madurez, que justamente de la madurez sale el resto, el fruto de la paciencia, de la benignidad, de la prudencia y de todo eso. Veía, no sé, veía mientras lo explicaba, ¿no? Me veía ahí. Y a su vez subiendo, ¿no? ¿Subiendo a dónde? El águila sube. ¿Subiendo nosotros a dónde? Al secreto del Padre. Subiendo al secreto y a través de eso, nuestro corazón menguando para que Él crezca. Y creo que es la única manera y forma de poder ser prudentes. Y me ha pasado. Y también lo que decía, ¿no? Acerca de Elías, de que era un hombre sujeto a pasiones. Y cómo hoy el Señor nos pide a nosotros ser verdaderos. Y me venía estos días la palabra acerca de que somos, de que nuestra boca debe salir una sola fuente, ¿no? No dos aguas de la misma fuente, digamos, sino que una sola agua. Y creo que estamos en proceso todos de morir para poder volver al original, a cómo vinimos. Y creo que se necesita mucha entrega, mucha rendición y rendir, la verdad que para empezar el entregar nuestra voluntad, entregando nuestra voluntad, ahí sí el Señor, ahí sí podemos ver y empezar a entender la voluntad del Señor. Creo que, y eso es duro, es confrontante para el profeta o para el Hijo de Dios, pero no es imposible, porque al rendir nuestra voluntad a Él es el descanso más hermoso. Porque uno deja de pelear por su propia fuerza, deja de pensar, ¿sí? O deja de ser sabio en su propia opinión y ya empieza a depender de la voluntad del Señor y a querer conocer esa voluntad.
Eso era, apóstol. Bendiciones. Un Amén, abrazo. muchas gracias, muy bien. Sí, Laurita. Sí, Apóstol. apóstol, yo estaba pensando en que el Espíritu Santo llegó en el Pentecostés, pero yo veo como que los profetas actualmente tienen la misma batalla que los profetas que estaban anteriormente en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la diferencia en ellos teniendo el Espíritu Santo por ocasiones y nosotros? Ninguna. El carácter, el albedrío no se cambió después de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar con mayor intensidad, pero finalmente el que decide es el hombre. Así que si el hombre quiere estar sujeto a su propio carácter y a su propia percepción, puede tomar las decisiones y Dios no va a forzar a nadie para que haga las cosas aunque esté lleno del Espíritu Santo. El hombre tiene total soberanía de acción sobre su cuerpo, alma, mente y espíritu. Entonces, lo que tenemos que entender es que aquí no hay ninguna diferencia entre el hombre original, que es Adán, naturaleza pecaminosa, que lo legó cuando vino el Señor Jesucristo, nos sacó, nos hizo reyes, sacerdotes, nos dio el Espíritu Santo que nos auxilia, que nos enseña y todo lo demás, pero finalmente el que decide es el hombre, en el antiguo y en el nuevo pacto. Ahora, sí hay una diferencia entre el hombre que fue predestinado o enviado para actuar con respecto al que no lo fue. Ahí sí, estamos completamente de acuerdo. Pero el profeta, en concepto, el profeta actual tiene que enfocarse cuál es el objeto de su profecía, y por eso iba a hablar del espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía en el antiguo pacto es diferente al espíritu de la profecía del nuevo pacto, y entonces ahí los límites de actuación del profeta del antiguo pacto con respecto al nuevo pacto son diferentes. Es decir, mi visión actualmente es otra. Yo ahora exhorto, ahora redarguyo o ahora consuelo. Eso es lo que tengo que hacer como profeta. Yo no puedo ir más allá de eso. Yo no puedo poner a buscar mi escatología que no existe. Yo no puedo entrar a decir como profeta que a mí Dios me reveló que Jesucristo ya no viene en gloria. Eso de ahí está fuera de mis prerrogativas, fuera de mis facultades y además ya raya en lo herético. Además, hay una severa advertencia con respecto a eso. De ahí lo que tenemos que entender es que el hombre es dueño absoluto de su ser. Y es lo que Dios le regaló, el albedrío, ¿verdad? La capacidad libre para gobernarse. Una Gracias. pregunta final. Pastor, tengo una final. pregunta. Leida, Ajá, pues yo profeta Leida, pregunto, dale, permiso. dale, Una Carlita, pregunta que quizás yo no sé si le escuché mal o qué, pero quiero volver a. La pregunta es la siguiente. ¿La imprudencia puede matar tu propósito? Y tu envío. Sí, claro. Si es que usted fue enviada para tener una corona de lo que sea, y usted es imprudente, ahí le pasó, eso le pasó a los profetas. Hay que tener Yo cuidado. creo que eso también lo podríamos aplicar cuando yo cuando yo les enseño acerca de los movimientos erráticos que legalizan las atmósferas de tiniebla, o sea, o de alguna manera hacen que se vuelva, que se abra una atmósfera de tiniebla, y la atmósfera de tinieblas legaliza también una operación demoníaca. Entonces, básicamente es lo mismo. Un movimiento errático es también considerado como una obra de injusticia. Una obra de injusticia es hacer algo que el Padre no te ha enviado a hacer. Entonces, si un movimiento errático abre o sea, propicia una atmósfera de tinieblas, y la atmósfera de tinieblas legaliza una operación demoníaca. Entonces, sí, yo creo que ahí se puede dar técnicamente eso que el apóstol está diciendo. Y la profecía cesará, termina, dice, todo termina. Bueno, esas preguntas las hacen y yo pues se las digo porque que eso dicen, sí, le pregunto, vamos a suponer que ella está haciendo esa pregunta, que la tengan por aquí. Ajá. ¿Cesará? ¿Cuándo cesará? ¿Cuándo cesará la profecía? Sí, ajá. La profecía cesa cuando el Espíritu Santo se lleva a la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, porque la profecía es para la edificación del cuerpo de Cristo, no para el mundo. Pero ¿y Luego, los profetas? eso no es del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre toda la tierra, para que esté derramada, sino que dos vienen con el Espíritu de la profecía a dar testimonio. Pero a pueblo de Israel, allá, a los Pero judíos. la profecía
cesa cuando la iglesia se va. Porque ahí se termina, ahí básicamente se da el cumplimiento, se termina A ver, es que el regalo para esta época de los dones. de los Sí, el dones, regalo es sí, para la el regalo edificación, lo digo al principio. es para Cierto, la Luis. iglesia. Es para Sí, la para la iglesia. Si la edificación de la iglesia ya no iglesia. está, Ya no se necesitan ni apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni pastores. ahí viene el cesacionismo. ¿Se acuerdan del cesacionismo? Sí, Ahí se sí cesó. Sí. cesaron los dones y todo lo demás. Pero cuando vienen los dos profetas, eso es otra cosa, porque no van a profetizar acerca ni de Cristo, ni de los tiempos, sino que van a venir a dar testimonio y le van a fastidiar al anticristo y le van a molestar tanto que él los va a querer matar. Todos los que lo van a querer morir van a morir como los quieren matar, hasta que al final se les concede quitárseles la vida. ¿Se acuerdan? Pregunta, ¿vienen físico y también vienen en cuerpo místico? Es decir, Vienen físico porque mueren. claro, pero también ya están en operación. O sea, no son solamente los dos testigos, no son, sí son dos en físico, pero también hay una corporeidad ahí. No, actualmente no. Lo que hay es un espíritu, que es el espíritu de Un la espíritu. profecía que se divide de diversas formas. Pero el espíritu de Elías puede estar en usted, puede estar en mí, puede estar en todos los profetas. Esa fue la pregunta de Oriana. Pero Sí. no todos tienen el mismo. Puede estar en más de Puede uno. estar, claro. Puede estar, Puede estar, claro que distribuido sí. como... Igual que el de David, igual que el de whatever. Sí, claro, Pero claro. no todos tienen que tener el mismo. No todos son Elías. Dios le No bendiga, Dios le necesariamente. bendiga. No No necesariamente. necesariamente. Pero en este tiempo, en este tiempo, ese es un espíritu que se manifiesta mucho en los profetas, por el rol, por la función, Claro, porque la palabra de Dios por lo la dice. asignación. Está profetizado además que el espíritu de Elías vendrá para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Sí, claro. Ese es el que se está derramando sobre la iglesia. El espíritu de Elías. Nada más, por curiosa nomás. ¿Los dos testigos pueden ser Elías y Moisés, que vendrían en cuerpo y espíritu? Sí, algunos dicen que es Moisés por las señales que hacen. Cierran el cielo, etcétera, etcétera. Convierten el agua en sangre, todo lo Agua demás. en sangre. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que es Enoc y Elías. Yo también. Bingo. Puñito, puñito. Yo pienso que son Enoc y Elías. Yo también, y yo no lo había conversado con él. Yo también pienso que Ahora, que ese Enoc y ese Elías vienen con el espíritu de Moisés, sí. 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 O sea, pueden venir con todos los espíritus de los profetas incluso. O sea que, imagínense, en uno Con está todos, Isaías, en la Jeremías, potencia. pero Como el, decir, el original. pero el espíritu regente es el de Enoc y Elías por una simple razón. Que no vieron muerte. No vieron muerte y tienen que morir. Tienen que morir aquí. Porque Está si no, no establecido tienen. Claro. Está establecido para los hombres que mueran. Sí, y no murieron. Cierto. Sí. Así es. Qué bueno. Bueno, ¿Qué más? ¿Qué más? Yo dos señas. ahora sí ya. Cristina, una pregunta, por favor, Cristina, hazla. Ese boom. Mi Esa amada reacción ahí Cristina. está, esa reacción ahí está muy buena. Boom. Cristina ya sabe, si lo tiene usted todo el tiempo allá. No, ella estuvo conmigo ayer hasta las 11 de la noche, allá en Quito, me aguantó todo el ritmo ese frenético de la... Pero es muy bonito, me alimenta mucho. Gloria a Yo Dios. le quiero preguntar, apóstol, que yo a veces así tengo sueños, pero no sé si contarlos porque, o sea, eso tengo dudas, ¿no? No sé si viene de Dios o cómo saber si es de Dios o si es de mis emociones. Cuando es de Dios, genera fe, y la fe es certeza, no tiene duda. Eso es de Dios. Cuando uno no tiene fe, una duda y todo lo demás, eso no es de Dios. Imagínense si Dios nos está poniendo dudas todo el tiempo. Dios genera fe, y la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Más bien, usted le ha acertado. Usted profetizó a Elías Miguelito, al nieto de la pastora Susi. Usted tiene un don profético muy tremendo. Solo hay que trabajarlo nomás. Así que, más bien pidámosle certeza. Cuando usted tenga la certeza, hable.
Cuando no tenga la certeza, calle. Eso es lo que hay que hacer. No, Ay, perdón, que yo le digo que ella es hermosa y que yo le agradezco a usted que le permita estar con nosotros. Gracias, es un regalo para nosotras tenerla. gloria a Dios, amén. Les representa muy lindo su Gracias. casa. Gloria a Dios. Sí, yo la conozco y por eso se la asigné también allá en Israel. Bueno, ahora sí me voy a despedir porque en serio que yo ya no estoy tan joven como ustedes. Me está queriendo. Pues oramos, oremos y despidámonos. Yo tengo que estar a las 8 en un Sí, lugar. por favor, No, por favor. Ore, mi amada profeta. ¿O quiere que ore yo? Gracias. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, por tus bondades, Señor, porque tú has estado presente desde el inicio. Ha sido enriquecedor, Señor. Gracias por todo ese mover, por toda esa riqueza, por esta sinergia tan hermosa en el espíritu. Las cosas que tú haces son maravillosas. Gracias por mis hermanas. Gracias por esa hambre, Señor, por estar atentas, por querer más. Gracias por ese resguardo, Señor, que tú tienes para con nosotros. Gracias por ese espíritu noble que nos sustenta. Gracias porque tú vas formando, Señor, nuestro carácter, nuestra vida, nuestra asignación, nuestro propósito. Gracias por los dones, Señor, por tus regalos, Señor, en forma de hombres. Señor, les abrazamos, Señor, a cada uno de ellos. Abrazamos cada uno, Señor, de lo que tú has puesto, Señor, en cada una de ellas, de mi apóstol. Señor, de los que estuvieron, de los que salieron, de los que no están. Señor, te agradecemos todas tus riquezas, Señor, todo lo que tú nos has entregado. Te pedimos, Señor, Padre, que en este tiempo, Señor, que es un tiempo donde tú te has acercado y te estás acercando mucho más. Tú te estás acercando. Hay una luz, Señor, que tú estás permitiendo, Señor, que llegue a nuestras vidas. Señor, danos, Señor, te pedimos el entendimiento, la revelación, también la mayordomía, Padre, que podamos, Señor, administrar correctamente todos y cada uno de los recursos, Señor, que tú has puesto en nuestra vida, todo lo que tú nos has confiado, todo lo que tú nos has dado. Señor, en esta hora, Padre, nos vamos de aquí, Señor, con toda esta palabra en nuestro ser. Te pedimos que esta palabra, Señor, se haga vida en nosotros, Señor. Que tú pongas, Señor, eso que falte, agregues, Señor, lo que falte, arranques, Señor, quites, nos muestres, Padre, para que nosotros podamos renunciar, soltar y no errar, Señor. Y no, en nada de lo que tú, Señor, no hayas plantado en nosotros. Padre, venimos delante de ti, Señor, en este tiempo. Señor, con nuestros rostros descubiertos, con nuestro corazón rendido, con nuestro corazón postrado. Señor, y solamente queremos hacer tu voluntad. Queremos, Señor, que tu señorío se establezca en nuestra vida. Que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, Señor, todo como vivamos, Señor, sea cónsono una cosa con la otra. Que lo que vivamos vaya en consonancia con lo que decimos, con lo que cantamos, con lo que predicamos. Señor, que empiece a revelarse, a darse, a evidenciarse, a manifestarse, a mostrarse tu fruto, Señor, cada fruto de justicia en nuestra vida. Señor, en cada uno de estos árboles que tú has plantado como árboles de justicia en las diferentes naciones. Señor, que allí, Padre, podamos hacer lo que tú nos has mandado hacer. Señor, sin más y sin menos. Pon guarda, Señor, en nuestra boca. Vigila, Señor, la puerta de vuestros labios, Señor, todos los días. Te entregamos, Señor, te entregamos todo lo que somos, todo lo que representamos, todo lo que tú nos has dado, lo ponemos delante de ti. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos asistas, Señor, en este tiempo. Señor, en tiempo tan propicio, Señor, danos, Señor, sabiduría para administrar todo, Señor. Necesitamos sabiduría, tu sabiduría. Necesitamos tu carácter. Necesitamos, Señor, que tú seas formado totalmente en nuestra vida. Señor, que tú seas formado en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestro carácter. Que nuestros pensamientos, Señor, se alineen con tus pensamientos, que nuestro corazón se alinee con
tu corazón, que nuestro proceder, Señor, vaya en consonancia con el diseño, con lo que tú estableciste para con nosotros, con lo que tú dijiste de nosotros. Padre, en esta hora con humildad, con mansedumbre, Señor. También te pedimos perdón por todos los errores de nuestros procesos. Perdónanos, Señor, si en cada uno de nuestros errores hayamos lastimado a personas. Te pedimos perdón en esta hora. Sobre todo, te pedimos perdón y que nos des la oportunidad, Señor, de corregir, de enmendar y de mostrar realmente los frutos de justicia en nosotros. Padre, pedimos, Señor, en esta hora que nos des descanso, que te entregamos el día de mañana, esta semana, este mes, lo que resta de año. Señor, danos las fuerzas para seguir adelante, la fortaleza, el vigor, la salud, la vida. Que miremos más, Señor, las cosas tuyas, las cosas de tu reino, que las cosas de la tierra, que no nos ahoguemos, Señor. Padre, ni nos distraigamos con lo que nuestros ojos físicos ven. Señor, en esta hora todo lo ponemos delante de ti. Todo lo postramos delante de ti, Señor. Descansamos en ti. Te permitimos que nos abraces, Señor. Igualmente te abrazamos, te amamos. Te decimos que te necesitamos en nuestra vida, que te necesitamos en medio de nuestra casa, te necesitamos en medio de nuestras familias. Te necesitamos, Señor, revelándote a nuestros hijos. Te necesitamos en nuestras naciones, Señor. Te necesitamos en nuestro gobierno. Te necesitamos en la educación. Padre, levanta a tus profetas verdaderos en las diferentes posiciones, en los diferentes lugares, Señor, que sean posicionados. Padre, lugar, tiempo y persona. Que la voz profética tuya, Señor, la voz profética sea levantada, alineada, Señor, conforme a lo que el cielo está diciendo. Padre, que quite las mordazas, quite los miedos, Señor. Padre, que se establezca tu verdad, Señor, tu justicia, tu reino sobre las naciones de la tierra. Que sea un tiempo, Señor, de gloria, un tiempo donde tú estés reorganizando, reubicando, Padre, posicionando, Señor, a tu pueblo, a tu amada. Pero, Señor, que también vengan tiempos de amores. Yo creo, Señor, que lo que tú tienes para el final es lo mejor. Señor, tú tienes lo mejor, tú estás soltando lo mejor de lo mejor para aquellos que están despiertos, para aquellos que están apercibidos, para aquellos que te anhelan, para aquellos que te buscan, para aquellos que te aman. Señor, y tú te revelas, Señor, en amores, tú te revelas en misericordias, tú te revelas en gracia, tú te revelas a nuestra vida, Señor. Padre, cuando tú te revelas, Señor, tú nos bastas en todas nuestras áreas, tú nos llenas en todas nuestras áreas y no hay carencia, Señor, porque tú lo llenas todo en todo. Señor, que así seas en cada una de nuestras vidas, en cada una de las vidas de tus hijas. Que renueve las fuerzas de un apóstol, que tú le bendigas, Señor, todos los días de su vida. Que cumpla, Señor, tu propósito en él y que su propósito, Señor, y su asignación sea manifiesta y cumplida a cabalidad en victoria. Que lo guardes, Señor, en sus entradas, en sus salidas, Señor. Padre, que le bendigas, Señor, en todas las áreas. Padre, que le des victoria visible, contundente, Señor, en todo lo que tú has dicho. Padre, que la palabra que reposa sobre su vida, Señor, venga a cumplimiento total, que haya armonía, que haya vida, que haya salud, que haya abundancia, que haya prosperidad y que no haya falta de ningún bien. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Señor, lo bendigo de la punta de su cabeza a la punta de sus pies. Bendigo, Señor, sus palabras, bendigo sus pensamientos, bendigo cada poro de su ser en el nombre de Jesús. Bendigo sus hijos, bendigo su casa, bendigo los pastores que están bajo su cobertura, las iglesias. Bendigo los hijos, Señor, que aún no han venido para que lleguen. Señor, bendigo las personas idóneas, Señor, que tú colocas y las que aún traerás, Señor, para su asignación y para el cumplimiento de la misma. Los chamos del norte, del sur, del este, del oeste, de las naciones, los recursos, la sabiduría, los proyectos, Señor, las finanzas,
todo, Señor, tú lo alineas, tú lo traes, Padre, en este tiempo. Señor, tú aperturas y posicionas, Padre mío, los que han de ser. Quitas los que no son, Padre, los que están de más, los estorbos, tú los quitas del camino en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y se abren tiempos de victoria, Señor, de justicia, Padre, de equidad. Y veremos tu gloria, Señor, manifestada en las naciones de la tierra. Padre, tu iglesia gloriosa, hermosa, Padre fuerte y en victoria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por esta atmósfera tan hermosa. Gracias por la comunión del Espíritu, porque un mismo Espíritu nos une. Yo declaro salud, yo declaro vida, yo declaro victoria, Señor. Yo declaro renuevo sobre cada una de ellas, Señor. En el nombre de Jesús. Y nos vamos de aquí en paz, nos vamos en shalom, vamos a descansar, nos levantaremos renovadas, Señor, en victoria, Señor. Hacer lo que tú nos has enviado a hacer. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Muy bien. Amén. Les amo. ¿Lo Tengan durmieron? muchas Porque gracias. yo tengo Salud. cara de orar, de la oración que hago para dormirme, que esa sigo hasta que me duermo. Mira los ojos. Estoy activada, loca por estudiar. Ahora sí. A mí se me pusieron los ojos en modo de dormir, dormir. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Así que No, yo estoy Bueno. súper Un beso a activada. todas, shalom. Padre les Descansen. bendiga, les amo. hasta mañana. Gracias. Bendiciones. Gracias, Hasta mañana. apóstol. A ustedes, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, gracias, Bye apóstol. bye. See you. Dios los Chao. bendiga a todos. Chao.